Hola chiquillos, ¿cómo estamos? Acá estamos en Review Los Lloros. Es el nombre de este canal. Eh, este proyecto lo inicié con un amigo mío, en el cual vamos a hacer reseñas de videojuegos, películas, libros, prácticamente de nuestros intereses. Entonces, para darle inicio a este canal, vamos a comenzar con este libro, La Naranja Mecánica. Mucha gente lo más probable es que le suene el nombre por la película que está dirigida por Stanley Kubrick. Entonces, eso, vamos a hacer una reseña del libro y eso, vamos a darle inicio a este canal y démosle con la intro. Bueno chiquillos, para poder empezar a adentrarnos en esta obra, tenemos que primero saber ciertos datos que son importantes para jugar esta obra, valga la redundancia. La Naranja Mecánica, o como se llama en inglés A Clockwork Orange, es una obra escrita por el autor Anthony Burgess. Este autor fue un escritor y compositor prolífico. Esta obra, La Naranja Mecánica, que se publicó en 1962, es la obra más reconocida del autor. Y hay que hablar de que este libro surgió principalmente por un suceso trágico que sucedió en la vida del autor. El autor, junto con su esposa, en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, tuvieron un asalto por 4 soldados desertores. Estos soldados, aprovechándose de la situación, es que aplicaron una gran violencia hacia su esposa y terminaron violándola, lo cual esto provocó la pérdida del embarazo que tenía la esposa previamente. Este hecho marcó profundamente al autor, lo cual se convirtió en una de las motivaciones emocionales del tono sombrío de esta novela. Además, en 1959 a Anthony Burgess le fue diagnosticado un tumor cerebral inoperable, lo cual esto le provocó el querer hacer la mayor cantidad de horas que pueda, el cual terminó publicando hasta 50 libros. Ahora ya nos estaremos adentrando un poco más en la obra, en el cual vamos primero a hablar del lenguaje que tiene esta. El lenguaje de esta obra es bastante sencillo en cuanto a todo lo que quiere comunicar el autor. Sin embargo, hay un impedimento que nos hace avanzar un poco más lento al principio de la obra, y es que el autor integra una jerga Natsat. El lenguaje Natsat es un lenguaje rusificado en el cual se integra en los personajes de la obra, principalmente jóvenes. Ahora, este lenguaje igual hace que este libro sea igual una aventura lingüística. Si uno se fija, al abrir el libro, al final encontraremos un glosario en el cual es un poco extenso y ahí se encuentran las palabras con sus respectivos significados. La verdad de repente es chistoso porque tiene algunas palabras como no sé, cuando de repente en el libro beben algo dicen vamos a pitear algo, que pitear es beber, según la jerga Natsat, claro. Bueno, investigando más sobre el libro, pude investigar de que esta jerga Natsat no es solamente una aventura lingüística, también tiene su motivo. El motivo por el cual se integra esta jerga es porque este libro es sumamente violento. No solamente tiene violencia explícita, sino tiene una violencia un poco ya de la pornografía, en el cual esta jerga lo que permitió fue amortiguar esa violencia, permitiendo que con la aventura lingüística se pueda enmascarar en sí todo eso y que no sea tan fuerte, tan explícito. La verdad es que es bastante interesante porque para el contexto en el que se publicó debía ser necesario. En fin, eso. Ahora ya hablando un poco más del estilo de escritura del autor, es que cuando se expresan gestos, acciones, hechos, se presenta como en forma de cómics, lo cual lo hace bien interesante. No sé, por ejemplo, si están bebiendo, hacen como chum chum. O no sé, como en los cómics, si algo se cae, hace splash y te dice eso el autor. Y es que un autor que tenga influencia de los cómics en su escritura me pareció bastante sugestivo. Aparte de eso, investigando en entrevistas del autor, esta obra al parecer no fue tan complicada de poder extrapolarlo al cine, ya que de por sí el autor Anthony Burgess
piensa cada capítulo de su obra como si fueran escenas de película, podríamos decir. Bueno, y este libro, la estructura que tiene es que está dividida en 3 partes. Cada parte está compuesta por 7 capítulos, lo cual daría un total de 21 capítulos para el libro. Sin embargo, hay que mencionar algo de la estructura del libro, y es que no fue igual en todos los lugares del mundo en cómo se publicó. Y es que en Estados Unidos hubo un tema con la editorial, en la cual solamente permitieron que se publicaran 20 capítulos. Esto al autor le genera rechazo, porque la obra La Naranja Mecánica, el capítulo 21 es crucial para poder tener un buen desenlace. Y es que hasta en la película solamente se ve que queda en el capítulo 20, y eso hace que todo lo que se esté contando en esta obra termine de forma inconclusa, termine con interpretaciones distintas a cómo se tendría que interpretar si estuviera el capítulo 21, lo cual esto es importante para ustedes. Si quieren empezar a leer la obra, ojalá encuéntrenla con los 21 capítulos, porque claro, ahí después el autor, ya sabiendo que en Estados Unidos se publicaron muchas veces con 20 capítulos y no con el capítulo 21, es que ya de alguna forma lo tuvo que aceptar, pero también le da al lector esa libertad de ver si el capítulo 21 sirve o no sirve para tener un buen desenlace en la obra. Otro dato sobre la estructura del libro es que se compone de unas 180 páginas en este caso. Es una novela breve, no te vas a demorar más de 2 semanas leyendo esta obra. Ahora, ¿de qué trata esta obra? Primero que todo, empezamos en esta historia con nuestro personaje principal, que será Alex. Alex es un joven carismático y un amante de la música clásica. A partir de él y con sus drugos es donde se van a presentar los hechos con violencia, en donde estos van a querer hacer cosas horribles a sus prójimos, como robar, golpear y hasta incluso violar. A través de Alex, Burgess va a plantear una profunda reflexión sobre la naturaleza humana, tratando temas como el libre albedrío y cómo agentes externos van a querer influir en la corrección de nuestro comportamiento. Para el autor, el ser humano debe tener la libertad de elegir entre el bien y el mal, porque si se le priva de esa elección, no puede ser verdaderamente humano. Y es que acá es donde plantea el nombre de La Naranja Mecánica. Esta frase proviene de una expresión popular en el inglés londinense, en el cual claro, le encantó al autor. Y es que el autor lo que quiere hacer alusión con esto es alusión a algo que parece natural, que es vivo y lleno de jugo, como una naranja, pero que en realidad ha sido convertido en un mecanismo artificial, en donde hay una moralidad impuesta mecánicamente a un ser vivo. O en otras palabras, como diría el autor, es algo que rebosa de color y zumo, pero no será más que un juguete mecánico al cual le darán cuerda. Y es que esto, para no entrar en spoilers, es lo que se va a presentar principalmente en la obra con nuestro personaje protagonista. El autor es como si hiciera la pregunta de qué pasaría si existiera una naranja mecánica y cuáles serían sus consecuencias. Bueno, y es que esto de darle cuerda a una naranja me llamó la atención principalmente por la palabra clockwork. Clockwork se traduce como mecanismo de relojería, y sucede que habitualmente en los relojes ya de hace años, lo que se requería para poder darle energía al reloj para que pudiera dar la hora era darle energía al resorte que se almacenaba dentro del reloj, en el cual había que darle cuerda, haciendo que la fuerza del resorte principal permitiera hacer girar en los engranajes del mecanismo de relojería. Y bueno, es por eso que encuentro que leer el título en su idioma original y ver por qué se llama así nos puede dar un mayor sentido a la obra que estamos leyendo. Y bueno, esto es que la naranja mecánica al final se convierte en la metáfora central de la novela. Ahora voy a ir a una de las ideas centrales que se destacan en la novela también. Y es que destruir resulta más fácil y más espectacular que crear. Y es que es una observación cruda pero realista de la condición humana. El humano le hace más fácil imaginar las destrucciones cósmicas que colocarse a componer una sinfonía o disponerse a tener que crear una obra de arte. Y es que esto, que destruir lo que es del prójimo, es algo muy presente en la novela. Y esto se hace porque el autor fácilmente todo lo que quiso haber comunicado en su novela pudieron quizá haberse resumido en pocas páginas de un ensayo. Pero es que ahí es cuando el autor piensa que su rol no es el de predicar, sino que el autor se propone a mostrar, adentrarnos en la violencia explícita, y así haciendo que la novela en sí también sea una experiencia moral en sí misma.
Y bueno, este video se hizo con el objetivo de poderle dar una visión general de qué trata el libro y darle una idea general a las personas que estén interesadas en este, o también hacerle conocer a las personas que en verdad no conocían esta obra. Como le he mencionado muchas veces, esta obra está destinada a personas que puedan soportar una violencia explícita. Si son personas que son sensibles a este tipo de contenido, lo mejor es que prefieran por no adentrarse. Y bueno, es que la experiencia que yo tuve con esta novela es que yo hace mucho tiempo no estuve leyendo libros. Y el cual esta, al ser una novela breve, la verdad es que me permitió igual no solamente leer literatura porque sí, sino que igual en sí me hizo cuestionar bastantes cosas sobre sí la condición humana. Y cómo es que ciertas elecciones morales no tienen que ser impuestas, sino tienen que venir propias del individuo. Y bueno, lo dejo hasta ahí mi propia versión de cómo yo veo la obra, ya que igual quiero que ustedes la caten por ustedes mismos. Ahora, respecto a la película, Stanley Kubrick en su film logró capturar mucho más la esencia provocadora del libro. Como recomendación, les sugiero primero leer el libro. Y es que Stanley Kubrick, al extrapolar muchos libros al cine, es que a él le gusta juguetear con la historia. Le gusta cambiar ciertos detalles que si tú ya antes tenías la visión de la obra, de repente te resulta gracia algunos cambios y algunos otros, por lo menos a mí, me hace sentir que le hace perder un poco el sentido a la obra. Pero es que bueno, estamos hablando de Stanley Kubrick y él tiene un estilo, la verdad es que bastante provocador y único. Y esa es mi recomendación, que primero empiecen por el libro y después vayan a la película. Y ahí jugar por ustedes mismos a cuál le dan una mayor importancia o qué interpretación es mejor de en sí de la novela. Bueno chiquillos, este es mi primer review Lo Choro. Si les ha gustado este video, denle like y suscríbanse. Bueno, y es que pueden dejar también en la zona de los comentarios ciertas recomendaciones de libros, películas y música, y yo estaré atenta a ellas y ver qué se cuece. Así que eso, chao chiquillos, esto es Review Lo Choro y nos vimos.